Bienvenidos a este video en el cual vamos a aprender a jugar a Soccer, un juego de cartas, fútbol con cartas, que nos simula un partido a través de diferentes mazos, algunos dinámicos, otros fijos, en el cual vas a tener que controlar de alguna manera la probabilidad a tu favor. Ya vamos a ver bien de qué se trata esto. Un juego que tiene muchísimas reglas porque abarca todas las posibilidades que existen en un partido. De hecho, por ejemplo, tenés offside y demás. Así que vamos a ver las principales porque luego de las reglas bases, digamos, los movimientos básicos y las reglas básicas que más se dan en el partido, ya luego son pequeñas reglitas que son fáciles de leer e entender. Así que vamos directamente a las reglas para meter todos los goles. En este juego de estrategia donde tendrás el rol del DT, vas a utilizar tus jugadores, como dijimos, para cumplir el objetivo. Y el objetivo obviamente va a ser meter la mayor cantidad de goles. Pero hay diferentes modos de juego. Uno de ellos es el clásico. Aquel equipo que mete 2 goles gana la partida. En el caso que haya un empate prolongado, tiempo a definir, se va a definición por penales. Y obviamente en una tanda de 5 penales quien mete los más goles será el equipo que gane. La otra manera de jugar es con gol de oro, es decir, aquel equipo que meta el primer gol gana la partida. Dicho esto, cada uno de los jugadores va a tener que tomar un mazo y va a tener que primero armar la línea de arco que viene representada por estas cartas, que las vemos aquí. Una vez armada la línea del arco con las 2 esquinas de corner y las 3 partes del arco A, B, C, secretamente los jugadores van a tomar sus cartas entre cartas de campo y cartas de jugador y las van a colocar boca abajo, como en esta posición, ocupando las 3 líneas de su lado del campo. Obviamente el equipo contrario lo hará lo mismo del otro lado. El arquero, sin contar el arquero, porque el arquero luego lo vamos a poner en la carta B del arco. Así que esta la podemos dejar a un costadito para no confundirnos. Y secretamente elegimos la posición de cada uno. Una vez que ambos equipos colocaron sus cartas entre cartas de campo y cartas de jugadores, ambos revelan al mismo tiempo la ubicación de cada uno de sus jugadores, es decir, su formación inicial. Lo que hay que tener en cuenta al momento de armar la formación es que al menos tiene que haber un jugador por línea. En este caso, ambos equipos cumplen esa condición, que lo tuvieron en cuenta antes de armar sus formaciones. Reveladas las formaciones de cada uno de los equipos, la carta de arquero iría en la posición del arco B. En uno de los lados del campo vamos a colocar todas las cartas que nos van a ayudar a resolver las diferentes situaciones, mientras que de este lado vamos a tener preparada el mazo de disputa, ya que va a ser el mazo que más vamos a utilizar. Estamos listos para hacer el sorteo inicial con esta moneda, la cual arrojamos y saca el jugador rojo. En este caso el DT ganador del sorteo coloca la pelota sobre un jugador, tenemos ficha de pelota del equipo en la zona de saque inicial. La zona de saque inicial son estas 2 cartas, así que aprovechando que tenemos el jugador ahí, la colocamos y estamos listos para comenzar este partido de soccer. Para realizar el saque inicial se debe realizar obligatoriamente un pase hacia atrás a un jugador de su equipo y como máximo será a una carta de distancia, con lo cual se lo va a poder hacer a este o a este jugador. Y así comienza el partido y finaliza el primer turno. Y ahora cada uno de los equipos pasa a tener un rol, el rol de atacante y el rol de defensor. Fase de ataque, fase de defensa. Las acciones en cada uno de los estadios, cada una de las fases de los roles va a ser diferente, depende cuál es el rol que cumplas. Pero ambos van a tener movimientos básicos en común, que son los siguientes. Tomamos esta situación como ejemplo, la pelota está acá y tomamos de referencia a este jugador. Si quiere moverse hacia un espacio de campo, simplemente le va a costar una acción, ya sea que lo haga hacia adelante, ya sea contando también los diagonales, o hacia los costados. O sea, estos 3 y estos 2 le cuesta una acción. Pero cuando lo quiere hacer hacia atrás, ya sea estos 3 en diagonal y hacia atrás, le va a costar 2 acciones, que son las que tenemos por cada una de nuestras fases. Como está en fase de ataque, tiene la pelota, lo puede hacer, pero le va a costar 2 acciones y automáticamente pasaría turno a la fase del defensor, quien tenga el rol de defensor. Vamos a suponer que hacemos este movimiento. Ahora sí, volvemos al ejemplo que teníamos antes y hicimos una acción con este movimiento y nos queda una segunda acción, que por ejemplo es mover a un lugar. Podríamos ser que yo con el de la pelota mueva a este lugar. Y ahí tengo las 2 acciones. Vamos a suponer que el defensor ya hizo sus 2 acciones con movimientos y ahora vamos a explicar lo que es también otro de los movimientos básicos que aplica para los 2 roles, que es mover a un lugar ocupado. Puedo intercambiar un espacio, avanzar un espacio donde hay otro jugador y intercambio posiciones. Y ahí gasto mi segunda acción. Vamos a explicar ahora las acciones particulares de la fase de ataque. Tu objetivo estando en la fase de ataque es convertir el gol. Para eso vas a tener que llegar al área de disparo. Es esta misma de acá. Esto es para hacer un disparo lejano
y esto es para hacer un disparo a corta distancia. Vamos a explicar ahora lo que es la acción de encarar, de hacer un pase o de disparar, que son características de la fase de ataque. Suponiendo que estamos acá, podemos encarar. Encarar es ir con la pelota a una posición en la cual está el jugador adversario, que supongamos que quiero ir yo en esta posición. Antes le habíamos explicado con jugadores que no tenían la pelota. Este sí tiene la pelota. Entonces esto crea una situación de disputa. En caso de resolverse positivamente, es decir, que mantenga la posición el jugador rojo, va a poder hacer el intercambio, ¿no? O sea, venir en esta posición. Pero para llegar a eso, primero deberemos utilizar este mazo que les mencioné con las cartas de disputa, que es un mazo dinámico. Otra opción que puede hacer este jugador es hacer un pase. Un pase hacia adelante, a cualquiera de estas posiciones, sería una acción. O sea, cuando la distancia es de una carta. Si yo quisiera hacer este pase, que son hasta 2 cartas de distancia sin ningún adversario en el medio, también se puede hacer y cuesta 1 de acción. Siempre que sea hacia adelante o hacia los laterales. Si es para atrás, un pase hacia atrás, vamos a sumar que estamos en esta posición y queremos pasar acá, son 2 acciones, ya sea que la pase a la pase al campo, con lo cual esto originaría una disputa, porque no es de nadie, vemos ahora cómo se va a resolver también eso, y obviamente acá no la podría pasar, y acá no me daría la dirección. Ahora, en esta situación que yo le quisiera pasar a este jugador con un adversario en el medio, directamente consumo las 2 acciones para hacer este pase. Vamos a la situación anterior que le hice el pase a este jugador, que me costó una acción porque está hasta 2 cartas de distancia y no tengo adversario en el medio. Y ahora, como estoy en el área de tiro al arco, de disparo al arco, puedo realizar una acción de disparo al arco. Esta acción de disparo se va a resolver con las cartas correspondientes de disparo. Volvemos a la situación en la cual quiero encarar a esta posición y eso va a generar una disputa. Entonces debemos analizar las 6 cartas que intervienen en la posición que estoy, las 2 laterales y las 3 que están enfrente. En las cartas de disputa vamos a tener cartas de campo. En estas 6 cartas tenemos una carta de campo, así que esta iría al mazo. La dejamos acá para que quede a la vista. Tenemos una carta que es de mi jugador, con la cual una de posición roja sería mía. Tengo otra, así que irían 2. Acá tengo una del azul, mi adversario, que me la puede quitar. Cualquiera de estas 3 posiciones que sean jugador azul es una carta de quite que se agrega. En este caso, como tiene solo una, agrego una sola carta de quite. Y como tiene cartas a los laterales de la posición, agrego cartas de barrida. Y de esta manera obtengo un mazo dinámico de 6 cartas. Ahora simplemente se proceden a mezclar y el jugador defensor se las va a ofrecer en abanico al jugador que está en su fase de ataque. Retirará una, supongamos que retiramos esto, y esto resuelve qué es lo que sucedió. En este caso, campo implica que el jugador vaya a este lado. Si hubiese sido posesión, continúo en la posición de la pelota y me muevo a esta posición. Si hubiese sido barrida, se define con el mazo de árbitro. Si hubiese sido quite, el defensor toma la pelota. Si hubiese más de un jugador en estas 3 cartas que sean azules, el jugador azul elige cuál de los 3 es el que quitó la pelota. Y si hubiese tocado barrida y obtener la carta de quite tras resolver con el mazo de árbitro, el defensor puede elegir con cuál de los jugadores realizar el quite. Tengamos en cuenta que en las cartas de árbitro tenemos falta con amarilla, falta con roja, gambeta, es decir que la barrida no tuvo efecto, y una sola es de quite. Así que fíjense las probabilidades que tenemos en una barrida. Como nos han ido campo, vamos a terminar resolviendo esta situación y seguimos con el ejemplo. Estas cartas vuelven al mazo de disputa y las dejamos preparadas para otra situación similar. Suponiendo que esta fue nuestra segunda acción como fase de ataque, es el turno del defensor y va a ser su fase de defensa, su rol de defensor. Y acá tiene otras acciones para realizar, que son simplemente hacer una acción de quite o una acción de barrida. Y esto va a depender si tenemos un jugador defensor enfrente del jugador atacante. Obviamente este es el lateral, acá no hay nada. Tenemos 2 posibilidades, justo hay uno, así que podría ser una acción de quite, pero también podría ser una acción de barrida porque tiene al menos un jugador en su lateral. Puede elegir cualquiera de las 2 acciones. Vamos a hacer una acción de quite para explicar una disputa en el lateral. Como vemos acá nos estarían faltando, tenemos 4 cartas que intervienen, estarían faltando 2. Simplemente es una de quite por este azul, esta pasa a barrida, acá una de campo y una de posición del jugador en ataque. Y además tenemos que agregar, en este caso, las 2 cartas de lateral. Una para el azul
y otra para el rojo. Son las que hay. Mezclamos las cartas y en este caso el atacante extrae una tarjeta y se define la situación. Ha ocurrido una barrida. Se resuelve con la carta de árbitro que se mezcla, el defensor le ofrece al atacante y termina siendo un quite. Con lo cual el único jugador que puede barrer es esta, le ha quitado la pelota y automáticamente este jugador entra en la fase de ataque. Estamos en posición de disparar al arco, ya que estamos en el área correspondiente y en este caso va a ser un disparo lejano porque recuerden que el disparo lejano es en cualquiera de estas tres posiciones. Esto se va a resolver con el mazo de disparo. Para ello el jugador en fase de ataque va a tener que gastar una acción para realizar este disparo. Al ser un disparo lejano vamos a tener en cuenta las diferentes cartas que deben agregarse a este mazo. Por empezar, 2 cartas de afuera. 3 cartas de disparo, A, B, C, y en este caso 3 cartas de bloqueo, porque están numeradas como A, B, C también. Esto es porque delante de la pelota tenemos los 3 jugadores, A, B y C, pero si el jugador hubiese disparado en esta posición, solamente se agregan la carta de bloqueo A y B. Si el jugador hubiese estado en esta posición, simplemente se agregan la carta de bloqueo B y C. Armado el mazo, mezclamos y el jugador, nuevamente defensor, ofrece al atacante, el cual tomará una carta. Vamos a suponer que no sacamos afuera, porque eso lo quiero explicar después, y sacamos una carta de bloqueo. Si fuera bloqueo, simplemente ya la iconografía nos va ayudando. Tenemos que resolverlo con un mazo de rebote, que simplemente son cartas que nos van a decir en qué dirección se desplaza la pelota. Si nos toca una carta de arco, ya sea A o B o C, la vamos a resolver con una carta del mazo de arco. Vamos a recrear un disparo cercano. Estamos en el área de disparo, pero en las 3 cartas, dentro de las 3 cartas que corresponden a disparo cercano. Vamos a disparar gastando la acción correspondiente y tenemos que formar el mazo dinámico de disparo. Va a ser una sola carta de afuera, las 3 cartas de disparo, y fíjense que esta carta de afuera tiene la L y las 3 cartas de bloqueo tienen la L, que corresponden a disparo lejano, así que estas se van. Simplemente tenemos estas 4 cartas. No va a haber ninguna carta de bloqueo porque no hay ningún jugador que esté entre el arco y el jugador que dispara, ya sea en cualquiera de las 3 posiciones. Con lo cual lo mismo, procedemos a mezclar y de acuerdo a lo que saquemos es lo que se define. Ya sea que se vaya afuera, lo vamos a explicar ahora qué es lo que pasa, o disparo al arco que se resuelve con el mazo de arco. Resulta que la pelota se fue afuera, con lo cual el arquero tendrá que hacer un saque de arco. Y acá hay una cuestión que existe en el juego que se llama fase táctica. La fase táctica es una fase que van a utilizar ambos equipos para reordenar la disposición de sus jugadores. Esto lo van a hacer los dos, tanto como el que tiene la pelota como el que no la tiene. Y se va a realizar antes de resolver cualquiera de las siguientes situaciones. No solo saque de arco, sino también además córner, penal, lateral, tiro libre y una falta. Van a poder realizar 2 acciones de movimiento básico en el siguiente orden. Primero, una acción para el equipo atacante. Luego, 2 acciones para el equipo defensor y luego una acción para el equipo atacante. Luego que termine la fase táctica, se reanuda el juego. En este caso, como es saque de arco, el arquero está obligado a realizar un pase. A tener en consideración que los movimientos hacia atrás para cualquiera de los 2 equipos no cuentan 2 acciones, como habíamos explicado. En este caso, en la fase táctica, cuesta una acción. Dicho esto, de haber corrido tanto en este partido, me tomo mi té negro igual que el capitán Picard. Nada que ver con el fútbol, pero no importa. Y bueno, les hago una aclaración. Este juego nada tiene que ver con Cartas Fútbol Club de Rival, por nombrar uno. O Fulbo, que es más reciente, por nombrar otro, hechos con cartas. Es otra experiencia, así que anímense a probarlo y bueno, votarlo o dar su opinión con respecto a este juego en los premios lúdicos. Denle like al video, suscríbanse a Torre Juegos, a nosotros si todavía no lo hicieron, tanto en Instagram como en YouTube, y todo like siempre ayuda. Hasta la próxima, adiós.